Hablar sobre el papel del nefrólogo en el intervencionismo coronario. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar acompañando en esta jornada Solasi. El papel del nefrólogo en el intervencionismo coronario creo que después del mismo intervencionista es de los más importantes, porque el tipo de pacientes que ustedes manejan, que ven todos los días, creo que son los pacientes más complicados que pueden haber en todo el mundo. Habitualmente es poco frecuente tener un paciente que esté estable, sino que rápidamente van de la estabilidad a complicaciones serias. En los próximos 15 minutos voy a tratar de resumir cuál es nuestro papel como nefrólogos o incluso dentro del papel que debe guiar para tratar de prevenir lo más posible la función renal. Históricamente, la toxicidad inducida por contrastes no fue identificada sino hasta principios de los 60. Los medios de contraste empezaron a desarrollarse a mediados del siglo pasado y se utilizaron con bastante frecuencia en estudios diagnósticos primordialmente de vías urinarias. Posteriormente entró en controversia sobre si esta en realidad era la causa o el origen de la toxicidad, porque coincidía también con que habían pacientes que tenían diabetes, que estaban hipotensos, y se le achacaba esto, ¿verdad? Entonces el daño más que al propio medio de contraste. Pero a finales de los 70 y con varios estudios clásicos se identificó, y además de que se empezó a utilizar con mayor libertad, sobre todo para procedimientos angiográficos, el medio de contraste, empezaron a haber un boom, como se puede ver, un incremento en la incidencia reportada de aproximadamente el 50% de los pacientes que presentaban toxicidad. Posteriormente, y después de reconocer los grupos de alto riesgo, se procedió a establecer medidas preventivas y a lo largo de las últimas 2-3 décadas nuevamente se ha logrado una estabilidad y una reducción de esas tasas de incidencia hasta niveles tolerados, entre comillas. Sabemos que hay diferentes tipos de medios de contraste, basados principalmente en la osmolaridad o en subosmolaridad y primordialmente alta osmolaridad, baja osmolaridad e isoosmolares, siendo estos últimos los que tienen un mejor perfil de seguridad desde el punto de vista renal. ¿Qué es lo que hacen los medios de contraste a nivel renal? Primordialmente se produce una disminución del flujo urinario, una disminución del flujo sanguíneo renal, que viene dada sobre todo por una alteración en el equilibrio de los mecanismos de los agentes vasoconstrictores y vasodilatadores. Además, se produce hipoxemia sistémica, un incremento en la viscosidad sanguínea, lo cual disminuye la entrega de oxígeno a nivel renal, sobre todo a nivel de la médula renal, y además se incrementa el consumo de oxígeno por el túbulo distal, lo que lleva consecuentemente a una hipoxia medular y posteriormente a la nefropatía por contraste. Además, el medio de contraste tiene una toxicidad celular directa, lo que produce finalmente, entonces, vasoconstricción renal, vacuolización citoplasmática por acción directa sobre las células del epitelio tubular y posteriormente disrupción del borde en cepillo con la consecuente desarrollo de necrosis tubular o deterioro en la función renal de una manera aguda. La historia natural, entonces, habitualmente implica más o menos 2 semanas de todo el proceso de la nefropatía por contraste después de la administración. Tan pronto como en las primeras 4 a 6 horas puede haber un aparecimiento de enzimuria. Enzimuria es detección de enzimas activas a nivel urinario, que son las relacionadas con el daño o esa vacuolización citoplasmática o toxicidad directa en las células epiteliales tubulares. Y posteriormente, 12 a 72, 96 horas posterior a esa exposición, hay una disminución significativa en la tasa de filtrado glomerular, aumento en la creatinina. Y si no hay ningún otro insulto, no hay ninguna otra toxicidad asociada, pues los riñones habitualmente se van a recuperar en las siguientes 1 o 2 semanas. Lastimosamente, eso es utópico. Casi todos los pacientes que entran a un intervencionismo coronario tienen necesidad de otros tratamientos y habitualmente no tienen 1 o 2 complicaciones, sino que tienen 15 o 20.
Y por eso, ¿verdad?, entonces la toxicidad por contraste se vuelve una situación mucho más delicada, ¿verdad?, entonces mucho más importante para el bienestar a futuro de nuestros pacientes. Para alegría de todos nosotros y de la comunidad científica, ¿verdad?, entonces sobre todo nefrológica, hay digámoslo así, un consenso internacional, ya mundial, ya no solamente americano o europeo, sino que a nivel mundial, que son la iniciativa KDIGO, quienes a principios de año, en marzo de este año, ¿verdad?, tuvieron a bien publicar las guías clínicas para el manejo de la falla renal aguda. La nefrotoxicidad inducida por contraste está clasificada como una variante o una variedad de la falla renal aguda o AKI, y eso ha venido a tratar de disminuir las confusiones y a tratar de unificar criterios con respecto a esta entidad. La definición más utilizada, ¿verdad?, entonces es una que dieron los europeos, la Sociedad Europea de Radiólogos Urogenitales, SUR, fueron los primeros que trataron de definir, y durante los últimos 10 años esta definición es la que se ha utilizado mayor en todo el mundo, y definían la toxicidad por contraste al aumento en la creatinina sérica más de 0.5 miligramos por decilitro, tan poco como 0.5, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes cuando le vuelven a hacer una creatinina posterior al cateterismo a casi todos los pacientes, y se van a dar cuenta que en realidad no es tan baja la incidencia como muchos creen, sino que es mucho más alta. O un incremento del 25% desde la basal que ocurre en los 3 días posteriores, algunos dicen que 48 horas posteriores, al uso de medio de contraste y en ausencia de una etiología alternativa. Con el advenimiento de las guías KDIGO, eso ha cambiado un poquito, y debido a que la clasifican como parte de las lesiones renales agudas o daño renal agudo, las guías dicen que hay que definir y estadificar la falla renal aguda después de la administración de medio de contraste que tiene las siglas CI-AKI, Contrast Induced AKI, como en las otras causas. Es decir, que tenemos que utilizar esta clasificación internacional mundialmente aceptada como es la clasificación Rifle. La clasificación Rifle, ¿verdad?, entonces dice que los riñones están en riesgo cuando la creatinina sérica aumenta 1.5 veces por arriba de su basal, o hay un descenso en la tasa de filtrado glomerular de más del 25%, o hay un descenso en el gasto urinario de menos de 0.5 ml por kilo por hora durante 6 horas. Entonces, esa es la definición actual, ¿verdad?, entonces, de nefropatía inducida por contraste a nivel mundial y que está aceptada por las guías clínicas de la KDIGO. Posteriormente vienen las siguientes etapas en las que hay progresión de ese daño, en la injuria, la falla, la pérdida de la función y posteriormente la falla renal avanzada o terminal, que son, digámoslo así, la consecuencia de toda esta toxicidad. Epidemiológicamente, hace 10 años, el doctor Nash se dio la tarea de investigar cuáles eran las causas intrahospitalarias de falla renal aguda. La toxicidad por medio de contraste fue la tercera causa de falla renal intrahospitalaria, y de estas, aproximadamente la mitad era secundaria al uso de contrastes para intervencionismo coronario. Si bien es cierto que en pacientes con función renal normal la incidencia de toxicidad es menos del 1%, la verdad es que cuáles de sus pacientes son, entre comillas, o tienen función renal normal, ¿verdad?, entonces cuando llegan a la sala de cateterismo. Más o menos, más del 25% de los pacientes desarrollan esta alteración o esta toxicidad cuando tienen uno o más factores de riesgo, y en los diabéticos más del 50% la desarrollan independientemente se haga uso de material de contraste isosmolar o aún hipoosmolar. Entonces, y todos los pacientes o muchos de los pacientes que llegan a cateterismo son diabéticos o tienen muchos factores de riesgo asociados. Como siempre, hay factores asociados al paciente y asociados al procedimiento per se. Los relacionados al paciente todos los conocen, son los mismos de siempre, ¿verdad? La edad, el sexo, presencia de diabetes, hipertensión, hipotensión o disminución del volumen circulante. Y los relacionados al procedimiento se refieren sobre todo al tipo y cantidad de medio de contraste que se ocupa, a la exposición repetida. No es raro ver de que un paciente que llega a cateterismo
necesita una segunda intervención en las siguientes 48, 72 horas, y eso incrementa potencialmente el riesgo, o exponencialmente, mejor dicho, el riesgo de desarrollar nefropatía por contraste. Y obviamente la vía de administración, la vía intraarterial, es mucho más arriesgada, mucho más riesgosa para el desarrollo que la vía intravenosa. Aquí cuando hablamos al uso de contraste para otras situaciones, el uso de tags, pielogramas o material de contraste para otros estudios de imágenes. Lo importante o el papel más importante, no solamente del nefrólogo, sino de cualquiera que tiene en sus manos este tipo de pacientes, es tratar de estadificar el riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda. Para esto, el doctor Meran y colaboradores, hace ya 8 años, establecieron este score de riesgo, en el cual, dependiendo de si había o no presencia de hipotensión, el uso de balón intraórtico de contrapulsación, la presencia de falla cardíaca, la edad de más de 75 años, anemia, algo que a veces se nos olvida revisar en los pacientes, diabetes, la cantidad de medio de contraste y los niveles de creatinina sérica o la tasa de filtrado glomerular estimada, se puede establecer un score, ¿verdad? Entonces, en el cual un valor por arriba de 16 incrementa el riesgo de nefropatía aproximadamente en un 60%, y las necesidades dialíticas en las próximas 48, 72 horas hasta en un 13%. Entonces, todo paciente que va a ser sometido no solamente al cateterismo cardíaco, sino que a uso de medio de contraste, debería de valorarse mediante este score, ¿verdad? Y tratar de definir cuál va a ser el riesgo para así poder hablarle al nefrólogo y que establezca medidas de prevención en un momento dado. Las estrategias preventivas, digámoslo así, aceptadas por las guías DOCI, ¿verdad? Entonces incluyen la menor dosis posible de medio de contraste, el uso de expansores de volumen, solución salina o bicarbonato de sodio, que ya vamos a revisar, la manipulación farmacológica. Hay muchos fármacos que han intentado ser útiles para prevenir esta toxicidad, casi ninguno, ¿verdad? Entonces ha demostrado ser realmente útil, pero algunos, ¿verdad? Entonces todavía lo seguimos utilizando por el beneficio teórico que pueden tener, y sobre todo lo que nos compete a nosotros como nefrólogos, la utilidad de la hemodiálisis profiláctica o de la hemofiltración periprocedimiento. En México mis profesores decían de que la indicación de hemodiálisis profiláctica o retiro de medio de contraste no era el grado de daño del paciente, sino la necesidad del nefrólogo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones esto, ¿verdad? Entonces, todavía está en bastante controversia, no vamos a hablar de eso al final. Evidentemente, el tipo de medio de contraste, los isosmolares son los que tienen menos riesgo de daño, ¿verdad? Entonces, en este estudio del NEFRIC, que fue uno de los más importantes, compararon el isosmolar, que es el blanco, ¿verdad? Entonces apenas 2 pacientes tuvieron un incremento de 0.5 miligramos de la creatinina, y los que utilizaron el hiposmolar, ¿verdad? Entonces tenían aproximadamente 16, alcanzaban más de 0.5, y 10 más de 1 miligramo por decilitro. La cantidad también es importante, utilizar más de 600 mililitros de medio de contraste incrementa aproximadamente 5 veces el riesgo relativo para desarrollar toxicidad por contraste. De tal manera de que un volumen por debajo de 200 mililitros se considera de bajo riesgo, o es el grupo control, digámoslo así. En cambio, niveles o volúmenes por arriba de 200 mililitros van incrementando el riesgo relativamente, dependiendo de las cantidades. Entonces, la primera medida de control es tratar de utilizar isosmolares y evitar cantidades grandes. Esta fórmula ya está un poco viejita, ¿verdad? Entonces tiene más de casi 20 años, 22, 23 años de estarse utilizando. ¿Cuál es la dosis de medio de contraste que vamos a utilizar para mi paciente? 5 mililitros por el peso en kilogramos, dividido entre la creatinina sérica, hasta un volumen máximo de 300 mililitros, ¿verdad? De medio de contraste. Esto demostró la reducción de nefropatía por contraste aproximadamente hasta valores normales o esperados, ¿verdad? De un 10% en el grupo de pacientes que lo investigaron.
La expansión de volumen en estos durados tiempos es, digamos así, el método más seguro, ¿verdad?, para prevenir el desarrollo de toxicidad. Tiene múltiples ventajas teóricas, mantiene la diuresis, diluye el medio de contraste y también las sustancias vasoconstrictoras, tiene una regulación a la baja de la respuesta del feedback túbulo-glomerular, que es la respuesta normal, digámoslo así, a hipotensión o a la vasoconstricción que dan los medios de contraste, y produce una disminución de activación del sistema renina. El bicarbonato de sodio, que es actualmente el más utilizado, disminuye además la producción de radicales libres al aumentar el pH urinario y sobre todo disminuye esa producción a nivel medular renal, que como vimos es el principal mecanismo fisiopatológico de daño. Esta revisión de metaanálisis de hace 2 años, independientemente de cuál fuera la definición de nefropatía por contraste, demostraba que al comparar el bicarbonato contra el salino, administrado 12 horas previa al procedimiento, reducía el riesgo desde un 0.22 hasta un 0.54 de reducción de riesgo, comparándolo con salino. En total, ¿verdad?, entonces eran más o menos entre 17 y 18 estudios de comparación, lo cual da un bastante valor, ¿verdad?, entonces, al uso de bicarbonato. Las recomendaciones internacionales son solución salina o dextrosal 5 diluida, ¿verdad?, entonces, con 154 mil equivalentes de bicarbonato. En nuestro medio son más o menos 3 frascos y medio o 4 frascos de bicarbonato a una razón de 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso por hora, iniciando 12 horas previas al procedimiento al menos. Muchos piensan que cuando es un intervencionismo solamente diagnóstico, en el cual no va a haber internamiento y que probablemente va a ser una cosa muy corta, la hidratación oral puede ser suficiente. Eso no está aceptado por las guías internacionales y se ha visto que el riesgo de desarrollar nefropatía por contraste sigue siendo muy alto. La acetilcisteína, desde que se encontró que podía ser útil en la toxicidad por contraste, ha presentado muchas controversias. Todavía mucha gente piensa de que es la panacea y nos ayuda bastante a prevenirlo, sobre todo por su mecanismo de acción. Es un antioxidante importante, es un ligante de radicales libres de oxígeno y también magnifica el efecto biológico del óxido nítrico endógeno, disminuyendo la vasoconstricción mediada por contraste. Entonces, los beneficios teóricos son muy importantes, pero recientemente, y este es un estudio del año pasado, hecho también en Brasil, en el cual, a mi manera de ver y las revisiones que se han hecho, es uno de los más grandes. Aleatorizaron aproximadamente 2.500 pacientes a acetilcisteína y a placebo, y al final los resultados pues, prácticamente son indistinguibles. Los pacientes que utilizaron acetilcisteína no tuvieron o tuvieron el mismo porcentaje de incidencia de nefropatía por contraste, la misma tasa de doblaje de creatinina, la misma tasa de muerte y necesidades dialíticas que los que utilizaron placebo. Este estudio, que a mi manera de ver es uno de los mejor hechos en los tiempos recientes, no demuestra una utilidad verdadera del uso de N-acetilcisteína para prevenir la nefropatía por contraste. Si bien, ¿verdad?, entonces las guías CADIGO, ¿verdad?, entonces refieren que no produce mayores daños, no tiene mayor riesgo, ¿verdad?, para todos estos pacientes. Habitualmente su bajo costo lo hace accesible a cualquier nivel internacional, tanto aquí en Latinoamérica como en otros lados, y por ende, ¿verdad?, entonces manifiestan de que ante la ausencia de otros potenciales fármacos útiles, pues debe seguir utilizándose para tratar de disminuir el riesgo. A una dosis de 600 a 1200 miligramos 2 veces al día, desde el día previo y después del procedimiento angiográfico. Y por último, las terapias de reemplazo renal. Eso, yo me formé en cardiología y allá los profesores, ¿verdad?, entonces los maestros, eran de digamos así, de la línea, de la conducta, de que había que hacer retiro de medio de contraste para tratar de disminuir la toxicidad por estas sustancias.
El último metaanálisis de este año, hace un par de meses que salió, demuestra que el uso de hemodiálisis intermitente, que es este análisis de estos 7 estudios, ¿verdad? No demostró ningún beneficio realizarlo periprocedimiento, antes o inmediatamente después de la exposición al contraste, favoreció sobre todo al manejo estándar. En cambio, el uso de hemofiltración o hemodiafiltración presentó una discreta tendencia hacia la mejoría, aunque si ven, siempre no hay digamos así, una verdadera respuesta. Esto cambia o se hace más claro, mejor dicho, ¿verdad?, cuando utilizamos el retiro de medio de contraste en grupos de bajo riesgo o de alto riesgo. En pacientes que tienen función renal en etapa 3 o estadio 3, el uso de retiro de medio de contraste pues prácticamente está contraindicado. Y en aquellos pacientes con etapas más avanzadas, etapa 4 o 5, sobre todo el uso de hemofiltración, pues pareciera que va a tener alguna utilidad a mediano plazo. La significancia clínica de esto, ¿verdad?, entonces, es que a pesar de que el medio de contraste es fácilmente removido por la diálisis, por procedimientos dialíticos, la nefropatía por contraste ocurre a las mismas tasas o en igual cantidad en pacientes que se hacen o no se hacen hemodiálisis periprocedimiento. Parece, todavía no son datos concluyentes, que la hemofiltración es mejor que la hemodiálisis para prevenir nefropatía por contraste en grupos de alto riesgo, llámense pacientes que ya tienen daño renal avanzado preexistente o que tienen diabetes o que tienen, ¿verdad?, sobrecargas volumétricas y que ha sido difícil de manejar. Y por último, a pesar de que los datos están muy mezclados, los pacientes con enfermedad renal crónica, como mencionaba, y otros factores de riesgo se pueden beneficiar de la terapia de reemplazo, pero debe hacerse un enfoque un poco más específico y hacer grupos más comparativos con otros tipos de tratamiento y sobre todo estandarizar los protocolos de profilaxis. Este esquema es uno de los más completos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ya cuando tenemos el paciente a punto de entrar a la sala de cateterismo? Pues bueno, primero estimar la tasa de filtrado glomerular, desde las fórmulas de Cockcroft-Gault que siempre hemos ocupado desde que éramos residentes hasta las calculadoras en línea, ¿verdad?, para el cálculo con las fórmulas nuevas de la CKD-EPI o la MDRD, pues hay que hacerlo, hay que establecer o estimar la tasa de filtrado glomerular. Todos recomiendan, ¿verdad?, utilizar o continuar el uso de estatinas, descontinuar los medicamentos tóxicos, los AINES, la metformina, aminoglucósidos si es necesario, iniciar una administración de fluidos isotónicos, bicarbonato o solución salina, a las dosis que ya hemos mencionado, utilizar contraste isoosmolar y limitar su volumen a menos de 30 si es un procedimiento diagnóstico o menos de 100 si es terapéutico, cosa difícil en angiografía, y considerar el uso de medicamentos ayudantes como es la N-acetilcisteína, ¿verdad?, a las dosis que ya hemos propuesto. Eso es lo que les traía y espero de que el resumen, ¿verdad?, entonces la nefropatía por contraste, lo cual vamos a seguir viendo porque todos los días está aumentando las necesidades de tratamiento para los pacientes cardiovasculares, pues van en aumento. La toxicidad por contraste también va a ir en aumento, eso no lo dudo, pero todavía no tenemos una herramienta específica que podamos decir, lo vamos a seguir utilizando. Esperamos de que los nuevos estudios sean un poco más concluyentes con la hemofiltración. No todos tenemos acceso a hemofiltración en nuestros hospitales o en nuestros centros de trabajo, pero si estamos utilizando el tipo de tratamiento angiográfico, pues deberíamos de ir pensando en tener a la mano este proceso para ofrecerle la mejor sobrevida a los pacientes. Muchas gracias.